Insumos que todo consultorio necesita tener. Si alguna vez has atendido a un paciente y se te olvida o te falta algo, bueno, quédate al final de este video porque es para ti. Hola, soy Mariana y el día de hoy me acompaña la doctora Paula, que nos va a explicar todo lo que tu consultorio necesita y que nunca puede faltar, para que puedas marcar la diferencia entre un consultorio profesional y uno que improvisa. Nos va a hablar sobre qué material de curación siempre tenemos que tener, algunos básicos, cómo ahorrar dinero en algunas cosas que no son tan indispensables que sean de la mayor calidad, pero tampoco que sean de calidad barata. Y bueno, al final también nos va a dar sus recomendaciones de cosas que necesitamos tener. Hola, soy la doctora Pau y empecemos con lo fundamental, las cosas que no pueden faltar en tu consultorio. El primero de ellos es el estetoscopio. Todas las personas cuando piensan en un médico enseguida nos asocian con un estetoscopio. La importancia de este instrumento y de tener uno de muy buena calidad radica en que podemos perdernos los hallazgos más importantes que pueden llevar a un mal diagnóstico. Para nosotros los médicos generales, con uno de gama media es suficiente, que esté completo, que no esté dañado, que no le falten piezas. Evidentemente, si eres especialista como un cardiólogo o pediatra, pues tal vez requieras uno más especializado, pero nosotros con este tenemos muy bien. ¿En qué nos puedes decir que tenemos que fijarnos antes de comprar o cómo podemos diferenciar entre uno básico? Por ejemplo, ¿tú qué calidad le pondrías? Bueno, yo considero que es de gama media, es muy accesible y funciona perfecto. Lo que tenemos que fijar es, que sea de doble campana, tanto para adulto como pediátrico. Entonces, eso es esencial para no gastar doble. Entonces, ¿tú nos dirías que nos recomiendas si eres algún estudiante? ¿No tendrías por qué gastar en uno tan caro? Totalmente. Vale mucho la pena. Perfecto. Bueno, ¿cuál sería el siguiente insumo que tú crees o consideras que no puede faltar en un... El segundo insumo más importante que todo médico debe tener es un esfingomanómetro o bien conocido como baumanómetro. Y debes de saber que existen ya no tanto manuales, sino que ahora están muy de moda los digitales, puesto que nos ayudan a ahorrar tiempo. Pero como todos sabemos, vivimos en un país con altas cifras de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Entonces, probablemente cuando tú vas a consulta, la presión arterial es el primer signo vital que te revisan. Ahora, yo he visto en el mercado que hay baumanómetros de muñeca y de brazo. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuál recomiendas comprar? ¿Cuál recomiendas tener en casa que nunca nos puede faltar? Bueno, definitivamente los esfingomanómetros manuales usualmente los usamos el personal de salud porque tenemos más experiencia, estamos más capacitados justamente para tomar correctamente las cifras de presión arterial. No se recomienda que un paciente que no tiene nada que ver con el área de salud tenga uno manual en casa porque puede tomarlo de manera errónea. A la diferencia de la pregunta que me hiciste, es que, los esfingomanómetros o baumanómetros digitales, específicamente los de muñeca, suelen ser muy poco precisos y hay una diferencia considerable en cuanto a las tomas de la presión arterial. Entonces, siempre, la mayoría de los médicos solemos tener, ambos ejemplos en nuestro consultorio, ¿no? Ante alguna duda, procedemos siempre a corroborar o cuando sabemos que se trata de un paciente, por ejemplo, que cumple con el tratamiento, hace cambios en el estilo de vida, vaya que está controlado y de repente el baumanómetro digital me da una cifra que la verdad no parece ser real, pues confirmamos con un bauma manual. Este es una marca media y considero que, en mi caso nunca me ha dejado mal. Entonces considero que es accesible para todos. Los estudiantes pueden tenerlo en casa y sí lo recomiendo bastante. Ahora, ¿hay algo que nos tenemos que fijar en el baumanómetro? Sí, los brazaletes, y eso es muy importante. Existen diferentes tamaños pediátricos, de adultos talla normal, y hay unos más grandes para pacientes obesos. Entonces, por ejemplo, ponerle a un paciente pediátrico un brazalete de tamaño normal, pues obviamente puede inferir en cuanto a la toma de la cifra de presión arterial o con un paciente de talla grande.
Ah, ok. Entonces, O sea, eso es muy básicamente, importante, ver que las mangueras no estén rotas, que esté bien calibrado siempre, Ok. son todos esos detalles que hay que cuidar. ahora, ¿cuál serían la lista que tú consideras que muchos olvidan tener? Digo, estos son los básicos que normalmente todos dicen, ah, sí, gasas, cintas, vendas, alcohol, lo que sea. ¿Cuáles son los que a veces pues como todos se te olvidan, que tú consideras tener en un consultorio? Bueno, más allá de productos que se nos pueden olvidar, siento que son productos o instrumentos que no le damos como la importancia de vida que tienen, ¿no? Uno de ellos, pues, que igual son, pero es un básico en la consulta, pues es un estuche de diagnóstico. En mi caso traigo este mini, que consta de un otoscopio y un oftalmoscopio. Estos pues nunca fallan. En cuanto a los estuches de diagnóstico, yo sí considero que debemos pues invertirle a una marca de calidad como la es esta, sin hacerle promoción. Porque pues estos aquí sí ahora sí que una marca tal vez de gama muy baja a una gama media puede haber mucha diferencia en cuanto a la resolución de pues de la imagen que podemos ver, la luz. Entonces, como digamos que nos sirven para la exploración, por ejemplo, un oftalmoscopio del ojo, que se trata de un órgano pues muy sensible y que cualquier lesión puede volverse bastante grave, sí considero que debemos invertir en una marca que tenga pruebas, que sea segura, de calidad. Ahora sí que vámonos a lo confiable, que sabemos que no nos va a dejar mal. Otra de las cosas que debemos tener en nuestro consultorio y que ya forma parte como de esta parte más legal, digamos, o por ejemplo que es un requisito ante la ley y los servicios de salud, pues son nuestros botes de RPBI, nuestras bolsas de desechos peligrosos, pues como bien sabes, COFEPRIS, tenemos que cumplir con ello. Entonces, pues este es un indispensable si hacemos suturas, si aplicamos inyecciones, Sí, material que no puede ir directo a la basura. Exactamente. Es material especializado, como bien dijiste, viene por colores, hay bolsas amarillas, rojas, pues ahí depende del tipo de desecho, ¿no? Por ejemplo, la sangre no va aquí, pero por ejemplo en los hospitales pues es muy común ver bolsas amarillas, bolsas rojas, botes amarillos, botes rojos y demás. Pero digo, con un Pero bote RPBI en un consultorio de primer nivel, ese es el indispensable. Vienen de diferentes tamaños, estilos, el que más se acomoda a ti, o bien pues si eres alguien que se dedica primordialmente a eso, o sea, tienes muchos pacientes que van, no sé, por inyecciones, pues te compras uno más grande, ¿no? Porque pues, sabes que se va a llenar rápido. Okay. Entonces, su bote de RPBI, no lo olviden. Y bueno, el otro que, como también te digo, forma parte de este marco legal que tenemos que cumplir como médicos, pues no es un equipo clínico, pero es el consentimiento informado. Como bien sabemos, el expediente clínico es un documento médico legal. A nosotros nos sirve como protección, pues nunca se sabe, ¿no? En qué paciente o el contexto en el que te llega a consultar el paciente y que pueda requerirse esa parte legal, pues es un documento de protección. Usualmente se firma y se llena por el médico, por el paciente, por un testigo y pues básicamente debemos realizarlo en cualquier procedimiento. Algo tan simple como una sutura, sí requiere un consentimiento informado. ¿Lo solemos hacer? No, pero sí es algo en lo que debemos pues de tener más conocimiento, tomar más medidas. Ahora sí que son medidas de precaución para uno como servidor público. Y digo, en internet hay muchos, ¿no? O sea, ¿sí? Siempre van a encontrar alguna página, algún descargable, o sea, alguna página. Es un documento que, bueno, establece la hora, la fecha, qué procedimiento se va a realizar y qué efectos secundarios, efectos adversos, pues... Si es alérgico a algo. Exactamente, puede tener ese procedimiento. Entonces el paciente lo lee, es consciente, o sea, porque pues le explicamos lo que puede suceder. Y si así
con plena conciencia decide tomar los riesgos de ese procedimiento, bueno, firma sin ningún problema. Okay. Yo creo que un tema es que a muchos lo pasan por alto, es buscar quién les venda los insumos, ¿no? Muchas veces creemos que eso es algo tan obvio que se nos va de la cabeza y no pedimos referencias o no estamos informados o no sabemos si inclusive es robado o algo así. Entonces yo considero que buscar a alguien que tenga ante Cofepris un documento que diga que ellos sí están avalados, que sirven todo un procedimiento, que sus productos pasan por filtros, etcétera, eso yo creo que es algo ahora súper importante, porque muchas veces los doctores no revisan su inventario. Entonces, es sumamente importante checar la fecha de caducidad de las tiras, ¿no? Es uno de los pocos productos que sí tenemos que ser muy específicos con las fechas de caducidad, a diferencia, no sé, de un oxímetro o de un termómetro, que pues eso no caduca, simplemente lo reemplazamos cuando deja de funcionar correctamente, ¿no? Entonces, no sé, a ver, una pequeña recomendación que tú nos pudieras dar para estar atentos. Bueno, en el consultorio, en tu consultorio, hacemos revisión de los insumos por lo menos cada 2 meses. Pero como bien dices, tratándose específicamente del glucómetro, pues sí, ¿no? Una tira reactiva caduca puede afectar totalmente el resultado. Entonces, como médico puede afectar a mi orientación diagnóstica. Sí. Entonces, ¿y eso depende de cada doctor? O sea, ¿cuándo lo tienes que renovar? Sí, digo, evidentemente hay médicos, por ejemplo, los médicos generales o los médicos internistas que solemos ver pues alta demanda de este tipo de pacientes con estas enfermedades. Igual puede pasar que consumimos tanto este material que, no sé, al mes ya no tenemos, ¿no? Entonces no da chance de que llegue al tiempo de caducidad, pero por ejemplo hay otros médicos, otros que hacen otra especialidad que casi no ven este tipo de pacientes y requieren muy poquito de este insumo, pues pueden tener hasta en consultorio, no sé, 6 meses con las mismas tiras, entonces o más, ¿no? Entonces ahí sí recomendamos que estén pendientes de este insumo porque pues sí puede ser claro, ahora sí que de vida o muerte. Y bueno, pasando a otro tema que también es muy importante, es el material de curación, ¿no? La mayoría de los médicos generales son los que atienden este tipo de urgencias o pacientes que llegan que tienen un raspón, un esguince, etcétera. O sea, ¿qué tú nos recomiendas? Así que no puede faltar en el consultorio. Bueno, como bien dijiste, los médicos generales, o sea, el primer nivel de atención de la salud, que somos nosotros los médicos generales, ya sea en consultorio privado o en institución, pero sobre todo el servicio de urgencias, pues somos los que más consumimos material de curación porque pues es casi la primera causa de consulta, ¿no? No falta quien se alcoholizó y se cayó, se tropezó, algún despistado, o los niños, pues ya sabes, sobre todo aquí en Yucatán, en época navideña, que las bombitas, todo, que les explotan, los raspones, las cortadas, o la abuelita que estaba cocinando y pues se le fue el cuchillo y se abrió el dedo, pues es lo necesario. Torundas, alcohol, ya sea aplisado, o evidentemente gasas, ya sea agua inyectable o solución salina, pues para lavar la herida, un buen jaboncito y pues lo que cubre cada herida, las vendas, ¿no? Que en su mayoría de los casos se utiliza. Ok. Digo, en un consultorio, ¿suturas debemos de tener? Sí, evidentemente la mayoría de los que atendemos pacientes en primer nivel hacemos todo este tipo de actividades, ofrecemos este tipo de servicios, entre curaciones, suturas, férulas, pues es de lo que más ¿Y cuál es la sutura así que tú dices la tengo que tener? Bueno, de las más usadas y más comunes es el nylon y el Vicryl. Okay. Pues son muy accesibles, están básicamente en todos lados y son materiales que, pues, ahora sí que resistentes y duraderos. Ok. Ahora, supongo que muchas veces, bueno, siento que aquí no lo
vemos mucho, pero todas en las series médicas siempre llevan guantes y cubrebocas y mascarillas si es necesario, o alguna barrera de protección, o sea, eso sí lo tenemos que tener considerar. Sí, o sea, básicamente, bueno, como dices, ¿no? O sea, lo vemos, pero, y tal vez no lo hacemos, ¿no? Pero sí existen lineamientos, guías que pues lo recomiendan como medida bien dijiste, de barrera o de protección. A partir de la pandemia, pues yo personalmente considero que debemos usar el cubrebocas para todo y en todos lados. Actualmente ahorita que tuvimos una alza en cuanto a los casos de sarampión, entonces pues el cubrebocas es la primer barrera de protección, considero yo. Sí, en algunos lugares, dependiendo del tipo de procedimiento que vas a realizar, puedes usar alguna careta, alguna mascarilla de protección, eso y los guantes, ¿no? Considerando que estamos en Yucatán, que es uno de los estados con más alza en cuanto, por ejemplo, al VIH y otras enfermedades de transmisión, pues no vale la pena arriesgarnos tanto. Entonces un guante, ya sea de látex, de nitrilo, pues dependiendo de la circunstancia, ahora sí que queda elección, ¿no? Ahora, la pregunta de oro, ¿cuál es la diferencia entre un guante de látex y uno de nitrilo? Bueno, los guantes de látex en su mayoría suelen ser estériles. Entonces, evidentemente se usan para la mayoría de los procedimientos que pueden contaminarse o que tienen alto riesgo de contaminación. Por ejemplo, una herida grande en la cabeza donde está expuesto casi el material óseo, pues ahí sí no puedes arriesgarte a contaminar al paciente, entonces requerimos guantes estériles y en general todo el material estéril, ¿no? Suelen usarse apósitos especializados sabemos que vienen sellados, esterilizados, a diferencia de, por ejemplo, un niño que venía corriendo y se tropezó y se raspó, bueno, ahí como no hay exposición, o sea, vaya, la herida suele ser superficial en la primera capa de la piel, entonces sabemos que no hay un riesgo alto de infección, entonces ahí, por ejemplo, pudiéramos usar un guante de nitrilo, ¿no? Que aunque son estériles porque pasaron un proceso de producción, no tienen el nivel de protección que un guante de látex, pues estéril y que viene sellado, pues porque los guantes estériles de látex vienen por piezas sellados. Entonces eso garantiza su seguridad y eficacia. Bueno, Mariana, también parte importante de nuestra consulta es, como ya te comenté, tener pues un equipo instrumental confiable. Algo muy importante pues es tener distribuidores o tu tiendita de confianza, ¿no? Pero que esté certificada, en este caso por COFEPRIS, Secretaría de Salud, etcétera. Pues la calidad de la consulta depende 100% de tener insumos y material avalado, que sea pues duradero, resistente, confiable, ahora sí que guerrero, ¿no? Que no nos deje mal. Evidentemente no es lo mismo una consulta de primer nivel, medicina general, a una especialista que requieren, no sé, tal vez equipo diagnóstico más especializado, pues ahí sí te vas a una marca confiable y segura, ¿no? Tener un inventario mínimo siempre es necesario, que va de la mano con ir, como comentamos anteriormente, ir revisando las fechas de caducidad de nuestro material, ¿no? Porque pues a veces, y suele pasar, porque a todos nos pasa, que a veces a media consulta, oye, te das cuenta de una curación y no, o una férula, ¿no? Y no tienes guata o vendas o algo así. Entonces, pues quedas mal tú, ¿no? O sea, o el paciente se va con una, pues una mala idea a casa, o tal vez no llenaste esa parte de servicio que pues que él buscaba, ¿no? Entonces eso es necesario y bueno, como tú ya sabes, hoy existen muchas apps médicas, entonces hay muchos médicos que ahora sí que dependen de esta review, sobre todo cuando vamos empezando nuestra consulta, pues la mejor publicidad pues es de boca en boca, ¿no? Entonces, si vas empezando y te pasa esto, pues se fallamos ahí un poquito, ¿no? Entonces son cosas a tomar en cuenta. Caducidades, inventario, y obviamente esto también va de la mano con saber qué es lo que más mueves de tu consultorio, ¿no? O sea, ya viéndolo como negocio, ¿cuál es tu primera, no sé, causa de consulta? Por ejemplo, si ves
muchas suturas, curaciones, pues obviamente sabes que tu insumo más importante pues siempre son las suturas, las jeringas, el material de curación, algodones, gasas, ¿no? Entonces no te puedes quedar sin eso. Por ejemplo, si eres un médico internista y que ves más de pacientes diabéticos e hipertensos, pues tienes que tener un equipo confiable, ¿no? O sea, no te puedes quedar sin stock, sin material a media consulta. Entonces, pues sí recomendamos que, como yo te dije, ¿no? O sea, también de lo que muevas más, pues ir checando qué hay en tu bodeguita, pues cada mes, cada 2 meses, pero pues ahí ya depende de cada médico, de cada especialidad y pues de lo que vaya moviendo un poquito más. Bueno, recapitulando, hoy la doctora Paula nos hizo el favor de explicarnos qué son los insumos que no nos pueden faltar, los básicos, lo que todo consultorio sí o sí debe tener, un poco de instrumental básico, qué material de curación tenemos que tener, lo que se nos puede olvidar o suele olvidarse, pero que es indispensable, y también a comprar con criterio, ¿no? Cuando en algunas cosas podemos invertir un poquito menos de dinero y cuál otras sí debemos de considerar meterle un poco más de presupuesto, ¿no? Y pues obviamente todo esto hace que tu consultorio sea muchísimo más eficiente, como tú dices, le transmite a tu paciente la confianza de dejarte no solo verlo, sino revisarlo, que sea su médico de cabecera o que cada preocupación tú se la puedas solucionar. Y pues obviamente hasta cierto punto también que te protege a ti como médico, ¿no? Y bueno, ya saben que si les fue útil este video, no olviden suscribirse, dejarnos un comentario, qué otras cosas les gustaría que la doctora nos compartiera, porque la van a ver bastante seguido, nos van a ver bastante seguido por aquí. Y también se vale decirnos qué ustedes piensan que nos faltó, que sí o sí también es un básico o que no estuvo en la lista, pero para su especialidad tal vez sí es algún básico. Nos va a encantar ver sus respuestas, sus comentarios. Denle like si aprendieron algo nuevo, suscríbanse para ver más contenido informativo para médicos y profesionales de la salud. Y obviamente si tú conoces a alguien que también se le olvida algo, ver su inventario, que le hace falta algo, que está incursionando, que apenas se está recibiendo como médico general y quiere empezar su consulta privada, pues compárteselo, claro que sí. O también alguien que veas que le falta mejorar, siempre es de amigos compartir los videos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.